amigos, hola amigas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast que abrimos en esta ventanita a través de las distintas plataformas. Nos puedes escuchar a través de iVoox, a través de Google Podcast, Apple Podcast, a través de Spotify, en fin, en todos esos lugares donde ahora los podcasts fluyen, y este quiere ser uno más, uno de ellos en el que de la mano de APPF, de nuestros amigos de APPF, vamos a intentar ayudaros. Al final no tenemos otra intención que ayudar a todos aquellos que habéis decidido dar ese no fácil, es bastante difícil, salto hacia prepararse unas oposiciones. Todo un camino que a mucha gente le lleva mucho tiempo, que a mucha gente le lleva muchos años, mucho esfuerzo, y en el que vamos a intentar acompañaros con consejos, con minutos de audio a través de este podcast que esperemos que os sean de la máxima utilidad posible. Eso de la manera también indudablemente amena, sin grandes rollos, sin grandes parafernalias, de tú a tú, charlando, acompañándoos. Con APPF, opositando, aquí estamos en este nuevo podcast, abrimos la persiana. Los saludos de un servidor, Javi Sánchez. Hoy me acompaña el inefable Robert García. ¿Qué tal, Robert? Hola, ¿qué tal, Javi? Muy ¿Todo bien? Muy bien, todo bien, todo bien. Vamos a repasar algunos consejitos que yo creo que van a ser de gran utilidad para todo aquel que ha decidido emprender ese camino, a veces difícil, pero también a veces satisfactorio, muy satisfactorio, de realizar una oposición. Hay que tener ahí ese punto de valentía, de torería, ¿no? Sí, decir, claro que sí. Me voy a meter aquí, me voy a encerrar. Voy a sacrificarme, voy a hacer un esfuerzo, voy a renunciar a muchas cosas de mi vida, aparte de mi ocio, de mis amigos, incluso de mi familia, ¿no? Para conseguir ese objetivo final que, como todo el opositor que lo consigue siempre dice, compensa, ¿no? El esfuerzo. Exactamente. Vamos a intentar que estos podcasts sean ligeritos, que no soltemos grandes peñazos de una hora y media, 2 horas. No es la idea, no. Esto es escucharse un podcast mientras uno se toma un café. En ese descanso hablaremos de los ladrones del tiempo, por ejemplo, cuando uno se pone a estudiar o a preparar una oposición. En ese descansito que uno se concede de 15 minutos o de 20. Muy necesario y muy básico. Muy necesario y muy básico. Ahí, pues puedes aprovechar para escucharlo. Sí, es el mejor momento, creo yo. Escucharé un podcast, voy a escuchar Opositando con APPF y opositando poquito a poquito. Hoy creo que arrancamos por donde hay que arrancar. Yo creo que, imagínate ese día en el que tú o yo o cualquiera de la gente que nos está escuchando tomó esa decisión de voy a presentarme a unas oposiciones. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, yo creo que como muchas otras cosas, otros aspectos de la vida, sin organización no se puede cumplir el objetivo. Hay que ser organizado, hay que tener una perspectiva del tiempo que manejas para estudiar tu oposición, de los contenidos que entran en juego para poder equilibrarlos conforme a ese tiempo, y a partir de ahí elaborar tu planning, bien sea semanal, bien sea mensual, ya como tú quieras, a tu manera personal, a la que mejor se adapte a tus necesidades, y pues yo creo que a partir de ahí es como tienes que organizarte para conseguir el logro de aprobar una oposición. Por ahí vamos a empezar, por ahí empieza este podcast. Vamos a entrar ya en faena porque estos primeros minutos delante del micrófono con APPF los vamos a dedicar a ese planning necesario, a esa planificación que debe de tener todo aquel que pretende prepararse unas oposiciones. Aparte es el error número 1. El error número 1 es empezar como pollo sin cabeza. Yo empiezo a estudiar, Aquí tengo el temario, me siento delante de él sin ninguna organización, volvemos a repetir, y me enfrento a él. No es la manera. No es la manera. Y además, creo que eso nos lleva a un error también que cometen muchos opositores, que nos suele pasar en muchas otras variantes de nuestra vida, que es, empiezo con muchísimas ganas, empiezo con una terrible ambición por comerme el temario, pero me voy desinflando. Me agoto. O sea, yo aguanto 2-3 semanas, aguanto un mes, bien, aguanto un ritmo alto, pero enseguida me vengo abajo. Esto es como una carrera de fondo, ¿no? Si empiezas corriendo muy, muy rápido, te vas a cansar antes y igual no logras la meta, ¿no? Quizás deberíamos empezar, o todo opositor debería empezar, pues eso, a planificar, a organizar, a cómo distribuyo mi tiempo, a cómo hago un planning, a cómo me organizo para
sacar el máximo rendimiento al tiempo disponible y indudablemente no quemarme. Esto es un maratón y esto hay que llegar al kilómetro 42 en las mejores condiciones. Y lo primero que se debería hacer siempre, antes de dar el primer paso a preparar una oposición, debería ser hacer un inventario. Un inventario de todo el temario, no enfrentarse, como bien has dicho, de golpe, sentarse sin haberlo revisado previamente, sin ni siquiera haberte leído lo suficientemente bien la convocatoria, hasta incluso eso es importante, sí, ¿no? Pues nada, apuntas todo, bien clarito, todo el temario, los módulos en que se compone, los temas, los subtemas, los ejercicios prácticos que tendrás que hacer, si es tipo test, tienes que planteártelo también con ese fin para realizar el examen tipo test. En fin, tienes que tenerlo todo bien apuntadito, bien claro, la estructura del examen, los temarios, los temas de que se compone, y a partir de ahí estarás listo, preparada para comenzar a estudiar tu oposición. Y eso debe ser, ese trabajo debe ser los primeros días. Sí. Esa decisión de, bueno, si alguien nos está escuchando y lleva 2 meses preparando una oposición o estudiando, está a tiempo, todavía. Si no lo has hecho todavía, claro, aún juegas con bastante tiempo. No es algo que no podamos hacer en cualquier momento de nuestra fase de estudio. Estamos a tiempo de, voy a parar un momento, voy a organizarme un poquito mejor y reinicio. Probablemente esa persona se dé cuenta que, habiendo hecho eso, rinde más. Uh-huh. Que el tiempo, esos 2 meses que tú comentabas, en que ha estudiado un poco a salto de mata, ¿no? Totalmente. Es imprescindible y es algo a lo que no os debe costar dedicar 2, 3 días, una semana. En esta fase inicial, en este primer paso, en organizarte, en planificar, no te debe doler perder el tiempo, entre comillas, lo pongo a perder. Es tiempo que vas a ganar indudablemente a lo largo de tu carrera. Y luego, en este podcast iremos desgranando muchos aspectos, desde luego, de la planificación, de cómo organizarte, de cómo trabajar de la mejor manera tu tiempo en una oposición. Hay distintos métodos para planificar nuestro tiempo. ¿Cómo planifico mi tiempo? Oye, pues yo no trabajo. Estoy estudiando a la vez que me preparo una oposición. Estoy a 2 bandas, a 3. Tengo un niño. En fin, pueden pasar muchas circunstancias personales que nos marquen cuál es nuestro tiempo disponible. Pues ese tiempo disponible lo debemos planificar. Después de ese punto, de ese inventario que mencionaba Roberto, el siguiente punto es planificar las horas de estudio que vamos a destinar al día para tu oposición, para ti mismo. Hay muchas herramientas a las cuales dedicaremos tiempo también en este podcast. Agendas, post-its, planificadores, apps en el móvil que podemos tener para organizarnos, calendarios, los Google Calendar, en fin, hablaremos de muchos recursos de los cuales podemos echar mano. Pero hay también un método muy común y vamos a empezar a hablar de él, por ejemplo. Sí, ahí tenemos una herramienta que es el Bullet Journal, como así se llama, que es un cuadernito donde tú vas paso por paso, línea por línea, es como un cuadernito con puntos, ¿no? Con las típicas líneas de toda la vida, donde tú puedes ir planificando tu horario, tu agenda, tus días, tu calendario, ya sea semanal, ya sea diario, ya sea mensual. Es una herramienta, yo creo, muy útil para tener una planificación muy minuciosa a la hora de sentarse y preparar una posición. Esto suena como muy pro, ¿no? Suena muy pro, ¿no? O sea, esto que me voy a poner un bullet journal. Un bullet journal, ¿no? Voy a ponerme en marcha. ¿Y eso en físico qué es? Eso en físico es un cuaderno de toda la vida, ¿eh? No nos engañemos. Que puedes pero suena mejor decir bullet journal. Hombre, ahora se dice bullet journal y es como más pro, ¿no? Más profesional, pero se puede encontrar, como digo, en cualquier papelería, en cualquier librería encuentras un bullet journal que está, aunque son puntitos, como los renglones o como las líneas de toda la vida, pero está específicamente creado precisamente para una buena planificación, ¿no? Cada uno se la ordena, es como un folio en blanco, solo se necesita ese cuadernito y ese bolígrafo para comenzar a preparar la oposición. Claro, y fijaos, ¿de qué infraestructura estamos hablando? Estamos hablando de algo que es un cuaderno o un boli y una tarea que, aunque parezca un poquito laboriosa inicialmente, pues no tiene por qué llevarte más de 5 o 6 minutos.
en preparar ese... Yo he de reconocer que lo uso en mi trabajo, en mi día a día, y para mí cada hoja funciona a modo de agenda, es un día, ¿no? Marco el día en la parte superior del bullet y a partir de ahí voy estableciendo una lista de tareas a realizar durante ese día, ¿no? Uh-huh. Me funciona muy bien. La verdad es que me he acostumbrado a que si no lo tengo en el papel escrito, no tengo una visión de lo que tengo que afrontar ese día. Es como un esquema mental plasmado ahí. Exactamente. Eso es. Al final, cada maestrillo tiene su librillo y yo creo que también cada uno de vosotros, aunque nosotros contemos muchas cosas, podréis adaptar un poquito vuestra propia metodología, vuestra propia manera de apuntaros o de esquematizar cosas. Pero ahí sí hay unos pasos a seguir muy, muy claros que, bueno, pues si no sabéis cómo poner en marcha vuestro propio bullet journal, pues, por ejemplo, numera las páginas. Bueno, es importante también, ¿no? Tú numerar tus páginas, incluso hacer una sucesión numérica conforme a la semana, por ejemplo, conforme al día también, si vas a utilizar varias páginas en ese día, pues que empiece en el 1 y acabe en el 3 y al día siguiente vuelva. Así tú vas teniendo una visión, como digo, ¿no? Una visión muy sencilla de tu estructura, de tus horarios, de tu planificación semanal, diaria, ¿no? Uh-huh. También puedes hacer un índice. Uh-huh. Un índice que, bueno, pues sería esa tabla de contenidos donde apuntas en qué página tienes cada sección, donde puedes encontrar rápidamente de un vistazo ese tema que buscas, ¿no? Es la forma también de organizar nuestro cuadernito, nuestro bullet journal, la parte del temario a la que quieres volver atrás, es decir, ese índice que te puede ayudar a localizar rápidamente contenidos en tu cuaderno. Otra cosa, otra pauta que puedes seguir un registro anual. Aquí, veis, empezamos a hablar de meses, de años. Ya sumamos. Aquí es una carrera de fondo. Sí. Un registro anual, un calendario anual, en el que a simple vista nos podemos tener un calendario anual, pues veremos nuestros objetivos anuales para este año. ¿Qué tenemos entre medias en nuestra vida? Esos cumpleaños, esas vacaciones, esos viajes. No hace falta que hagas un planning súper completo de cómo va a ser tu vida. Pero bueno, unas orientaciones de esos momentos donde vas a tener más disponibilidad horaria, sí, de cuándo vas a estar menos disponible. Y al final, como bien decías antes, preparar una posición es la conjunción de esfuerzo, sacrificio, estudio y descanso también, ¿no? Uh-huh. Es importante que en el bullet escribas como bien dices, ese cumpleaños, ese fin de semana que has permitido darte libre, ¿no? Después de meses y meses de estudio, esa salida con amigos, ¿no? Todo eso también tiene, aunque no sea estudio, también debería estar plasmado en ese horario, en esa agenda, en esa organización que tienes del tiempo, porque los descansos son muy necesarios para un rendimiento, para un buen rendimiento. Bueno, pues necesarios pasos, ya los repaso rápidamente. Numera las páginas del cuaderno, organizas ese cuadernito, montas un índice donde vayas apuntando las distintas secciones y partes, haces un registro anual y también haces un registro mensual, por ejemplo, ¿no? Haces un registro en una página donde apuntamos el mes, los días de ese mes y un planning más a corto plazo del mes que tenemos entre manos y de qué hemos hecho y de cómo nos organizamos dentro de... Al final es adaptarlo a tu persona, a tus necesidades y crear tu propio bullet según mejor a ti te funcione, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llega este primer podcast, como veis, cortitos, no queremos cansaros. Si habéis aprovechado para descansar en vuestra posición para escucharnos, nos alegra. ¿Nos alegra? Seguidnos a través de redes sociales, las redes sociales de APPF, donde además de, bueno, pues todas estas cosas que vamos hablando en el podcast, vamos también informándoos de actualidad de oposiciones, de plazas de convocatorias, de recursos, en definitiva, que de una manera u otra queremos poner encima de la mesa para todos vosotros, para ayudaros en vuestra oposición. Junto a APPF, Roberto, hasta el próximo podcast, que vamos a seguir hablando en el próximo de la fase 1, de la planificación de los primeros pasitos. De los primeros pasitos a la hora de dar, ese gran salto. No es pequeño, el gran salto hacia una posición. Nada. Hasta luego, Roberto. Hasta la próxima. Adiós.